regresar Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del videopodcast Ventana Indiscreta. Yo soy José Carlos Cabrejo, director de la revista de cine Ventana Indiscreta y docente de la Universidad de Lima. Y en esta oportunidad tenemos a un invitado especial, Carlos Torres Rotondo, escritor e investigador, y lo he llamado para hablar de películas que tengan que ver con los motivos de la Semana Santa y hacerlo, por supuesto, de la forma más libre. Así que bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación, José Carlos, y bueno, a ver qué sale. Sí, a ver qué sale, porque si a mí me hablan de Semana Santa, porque creo que en tu caso ha sido igual que en el mío, que nosotros hemos crecido con la televisión de señal abierta, y pues no sé si para las nuevas generaciones eso es común o es una costumbre que ya se ha perdido, pero digamos había esta práctica de estar con los padres y ver las llamadas películas de Semana Santa, y eso implicaba ver Los 10 Mandamientos o Ben-Hur, ¿no? Que son las películas que más veces, son algunas de las películas que más veces he visto en general, ¿no? Porque algo que es muy común en Semana Santa es que se repitan exactamente las mismas películas, sí, ¿no? Y a veces uno no tiene una perspectiva histórica sobre eso. Por ejemplo, yo he visto la segunda versión de Los 10 Mandamientos más de 10 veces. No, pero solamente he visto un par de veces y me enteré mucho más tarde que existía una primera versión muda y que en general Cecil B. DeMille estuvo haciendo películas bíblicas desde la época muda, ¿no? Algunas de ellas grandes espectáculos, porque también hay que decirlo, el tema bíblico es un tema de cine de espectáculo. Gran parte de esas películas de Semana Santa son básicamente eso, ¿no? Son un poco como el Spielberg de la época clásica del cine. Claro, porque digamos el recuerdo que tengo de estar ante el televisor y ver este tipo de películas, bueno, cuando vemos en Los 10 Mandamientos que el mar se abre, debe ser, digamos, una de las imágenes más poderosas que recuerdo de mi relación con las películas desde niño. No he regresado a este tipo de películas últimamente, pero digamos, creo que no es solo por repetición, sino porque justamente está ese sentido de espectacularidad y un sentido de lo épico también, ¿no? Pues estamos hablando de películas largas que un poco van quizás en contra de ciertas demandas hacia el cine en la actualidad, ¿no? Por ahí que, disculpa que te interrumpa, por ahí que vi que con respecto a esta película que han estrenado, que está nominada al Oscar, que es El Brutalista, que dura como 4 horas y tiene un intermedio de 15 minutos, imagino que a muchas personas les resultará, ¿qué onda, no? ¿Y por qué es tan larga? ¿Y por qué tiene intermedios? Pero digamos, hay toda esa tradición del cine que tiene que ver con eso, ¿no? Películas de larga duración y que tienen ese sentido de lo espectacular y que tiene que ver con material bíblico que se usa para estos films. Exactamente, son películas de más de 4 horas con intermedios, ¿no? Sí, hay un género. Ahora bien, muchas de esas películas están ambientadas pues en la antigüedad, ¿no? Sea la época egipcia, sea la época romana, etcétera, ¿no? Pero yo la relaciono también mucho con un género que floreció un poco posteriormente, o sea, un poco más o menos por los años 60, que es el peplum, ¿no? Que es un género que es un género ambientado justamente en la época clásica de la historia universal. Gran parte de las películas hechas en Norteamérica, ubicadas en la época clásica, Cleopatra, etcétera, etcétera, duran pues sí más de 4 horas con intermedio y son grandes espectáculos, son películas hechas para quebrar estudios, como lo fue la Cleopatra de Mankiewicz. Claro, le fue muy mal, ¿no? ¿No? Y que es una magnífica película, por otro lado. Las películas de DeMille, en cambio, eran un gran éxito. No sé si tú has visto el primer Los 10 Mandamientos y el DeMille mudo, el DeMille bíblico mudo, Rey de Reyes. Pasajes, recuerdo ver estos pasajes. Porque incluso esa película es a colores, o sea, a 2 colores, digamos, ¿no? Y Rey de Reyes, la versión muda, no la versión de Nicolas Ray, es de una madurez cinematográfica espectacular, ¿no?
En general son buenas películas, ¿no? El signo de la cruz, que es otra que también hizo, que esa ya es por inicios del sonoro, me parece que es 1932. Es casi tipo Quo Vadis, ¿no? Es una especie de Quo Vadis también, ¿no? Y también muy bien contada, muy entretenida, ¿no? Son películas en general, las que hizo, las películas bíblicas de Emil son muy entretenidas. Sansón y Dalila también, que es una versión libérrima el mito de Sansón y Dalila, es también una película súper entretenida, ¿no? Es decir, más hay, quizá mientras más se alejen del dogma o de la historia clásica, ¿no? Más entretenidas son. Claro, porque además, digamos, me acuerdo cuando vi alguna de estas películas que han hecho de Duna, las de Villeneuve, y claro, uno ve cierta idea del espectáculo, de enfrentamientos en coliseos, y claro, veo esas escenas y pienso, por ejemplo, en Ben-Hur. O el hecho de que, digamos, hay toda esta famosa secuencia de las carreras en los carruajes, ¿no? Y estos vehículos que van rozando, que de alguna manera también están presentes en otras formas del espectáculo del cine de fines del siglo XX y por supuesto también de este siglo, pues, de alguna manera lo que vemos en las películas de Mad Max, ¿no? De estos vehículos que se chocan y se rozan y va uno tras el otro. Entonces hay, digamos, esta dinámica de memoria cultural de estas películas ancladas en la fe, en lo religioso, pero que tienen pues estas derivaciones increíbles. Es que son más que todo películas de espectáculo, ¿no? Son películas de fe, si quieres, pero son básicamente películas de espectáculo. Yo creo que las películas de fe, las auténticas películas de fe, como que le rehuyen a este espectáculo hollywoodense. Son películas más intimistas, ¿no? Una película de fe, por ejemplo, que para mí es una clásica película de fe, es La Pasión de Juana de Arco de Dreyer, ¿no? Ahí el espectáculo son los primeros planos de María Falconetti, ¿no? Básicamente. O sea, no son las carreras de cuadrigas, ¿no? Sino es un espectáculo íntimo. Valga la contradicción, ¿no? Sí, pues La Pasión de Juana de Arco están, digamos, algunas de las expresiones más extraordinarias del primer plano en toda la historia del cine, porque es básicamente eso, ¿no? Es los primeros planos de ella, ¿no? Y con este conflicto de fe y todo este uso de también los ángulos para mostrar a estos personajes inquisidores que van en contra de ella, ¿no? Y en ese sentido, claro, creo que Dreyer, este cineasta danés, creo que es un cineasta que no podíamos dejar de mencionar en un episodio de Semana Santa. Porque además, así como tengo ese recuerdo espectacular de La Pasión de Juana de Arco, por supuesto, tengo este recuerdo espectacular de Ordet, ¿no? Que no voy a decir qué pasa al final porque de repente hay quienes nos están viendo y escuchando y no han visto Ordet. Ordet debe ser de las películas más extraordinarias de la historia del cine. Y ahí se manifiesta pues esto que alguna vez el cineasta Paul Schrader definió como el estilo trascendental. Entonces ocurre un evento inexplicable, ¿no? O sea, que no podemos entender, vamos a decir, racionalmente, y que es emocionante, ¿no? Que tiene que ver con la idea de lo milagroso, ¿no? Y hasta ahora, digamos, así como recuerdo, digamos, el mar abriéndose, esta imagen que refería, ese es, digamos, de películas que tengan que ver con cuestiones de la religión o de la fe, esa secuencia final de Ordet es como que cada vez que la recuerdo me emociona. Y es una película como muy de cámara, ¿no? Porque me parece que es la historia de una familia, justamente, ¿no? Donde uno de ellos es como un santón, ¿no? Tiene, como que se cree Cristo, ¿no? Sí. Es justamente una película sobre la fe. Un cineasta calvinista, me parece, ¿no? O protestante, al menos. Todas estas películas del llamado estilo trascendental, como hablan de eso, ¿no? De algo que está ahí más allá y que se manifiesta a través de esto que él llama el éxtasis, ¿no? Lo que ocurre al final de Ordet es eso, el éxtasis. ¿Y qué es lo que ocurre también con el cine de Bresson, ¿no? Porque lo que Schrader habla de Ozu, de Bresson,
y de Dreyer, ¿no? Pero en Ozu pues es algo un poco criticable, ¿no? Digamos, los temas de Ozu son más cercanos pues al matrimonio, a la familia, ¿no? El tema Zen es algo muy específico de algunas películas de Ozu, digamos, ¿no? En cambio, en Bresson y en Dreyer el tema del cristianismo es algo muy presente, sin el cual no se puede entender su cine, ¿no? Yo pienso en una película como, por ejemplo, Alazar Baltasar, ¿no? Y ahí pues es un burro que es un santo prácticamente, ¿no? o Mouchet, ¿no? Que es realmente una inocencia tremenda, ¿no? O Pickpocket, que es una de las películas que yo creo que más ha influenciado justamente a Paul Schrader, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el tema de la trascendencia, de cómo se puede trascender el pecado en sí, ¿no? El final de Pickpocket, que no lo voy a contar, pero que tiene que ver justamente con él. Sí, lástima que no lo podamos contar porque quizás se podrían entendernos más, pero bueno, vean las películas, ¿no? Vean Pickpocket ¿no? Pero Pickpocket influye completamente en Paul Schrader, porque es justamente la expiación del pecado, ¿no? Y cómo se puede trascender el pecado, ¿no? Digamos, luego del descenso, digamos, al fango. Porque recordemos que en este libro de Paul Schrader sobre el estilo trascendental, él se centra en 3 directores, ¿no? Ozu, Dreyer y Bresson, ¿no? Por eso acá encontramos en mayor o menor medida una coherencia entre lo que muestran esos directores. El caso de Ozu es curioso, ¿no? Porque claro, hay esta sensibilidad zen, ¿no? Hasta ahora me acuerdo, creo que es una de las imágenes finales de Cuentos de Tokio, ¿no? Del personaje mirando al vacío, ¿no? Está mirando el cielo, ¿no? Y es un encuadre larguísimo que por supuesto eso ha sido muy influyente para todo un cine posterior, digamos, que se centra en eso, ¿no? En la contemplación y en la mirada. Y en el caso de Bresson eso, porque el caso de Pickpocket, que es esta película sobre carteristas, ¿no? Y además hasta podría decirse que es una obra maestra para el crimen. Es decir, vemos estos personajes ejercitando las manos y realizando una serie de actos en los que aprenden pues a sacar billeteras, a sacar dinero de carteras. Filmado con un minimalismo ejemplar. Así es. Y de ahí, claro, ¿no? Esta revelación que tiene este personaje que ha pecado y cómo eso tú lo ves presente justamente en la obra de Paul Schrader, por ejemplo, en una de sus últimas películas, que es El jugador de cartas, ¿no? Es un final bien Pickpocket, ¿no? Porque este personaje con las manos manchadas de sangre, que ha cometido actos terribles, pero que encuentra esta posibilidad de redención. Sí, el tema del descenso de los infiernos y la redención de es uno de los esquemas narrativos reiterados en Paul Schrader una y otra vez, ¿no? Yo siento que él ha repetido el esquema de Taxi Driver con distintos personajes varias veces a lo largo de su obra, ¿no? Y si uno se da cuenta, Taxi Driver tiene ese mismo esquema justamente también, ¿no? El hundirse en el fango, ¿no? Para redimirse. Claro. ¿No? Digamos, y eso mismo está también, me parece que First Reformed es la última de Schrader, creo, ¿no? Una de las últimas. O una de las últimas al menos, pero ahí está muy clara también esta cuestión, ¿no? Yo no sé si Schrader fue calvinista hasta el final o es solamente la formación que él recibió. No tengo esa data precisa, pero lo que sí precisar esto, ¿no? Primero, Paul Schrader, cineasta y también guionista, el gran guionista de muchas de las grandes películas de Martin Scorsese, ¿no? Entonces tiene esas facetas, ¿no? Los guiones que ha escrito, por ejemplo, para Martin Scorsese, por ejemplo, Taxi Driver, como lo has mencionado, o el caso de Toro Salvaje. Entonces, claro, eso marca también el mundo Scorsese, ¿no? Entonces ahí la conexión Schrader y Scorsese es interesantísima. Pero bueno, en el caso de Toro Salvaje, claro, es interesantísimo porque, claro, en Toro Salvaje lo que vemos es un boxeador y es como es el ascenso, caída y a la vez también, de alguna manera, un acto de redención. Vemos cómo Scorsese filmó estas secuencias de box, que yo siempre veía eso pues como un vía crucis, ¿no? Como Cristo siendo pues flagelado, el cuerpo está siendo martirizado, y esa es la forma en que yo he visto el cuerpo de Robert De Niro
en Toro Salvaje, ¿no? Entonces ahí podemos hacer conexiones fascinantes sobre estos temas de Semana Santa hasta en una película de boxeador, un tipo que ha salido de Vietnam, como pasaba en Taxi Driver, ¿no? No, incluso la escena en la que a Jake LaMotta lo meten a la cárcel y él empieza a tirarle puñetazos a las paredes, es el infierno, es Cristo muerto, digamos, en la tumba. Es la parte de la tocada de fondo previa a su recuperación, siempre. ¿No? O sea, siempre está ese esquema, ¿no? Hay que descender a los infiernos para recuperar la fe, ¿no? Y un poco también la idea de Semana Santa es esa, ¿no? Es la muerte previa a la resurrección, ¿no? Es un poco ese mito que el cine vuelve a contar una y otra vez a lo largo de todas estas distintas historias. Es lo que ha vuelto a hacer Scorsese y Schrader una y otra vez, ¿no? Las películas de Scorsese de fe son películas para mí también extraordinarias, ¿no? Una película que causó mucha polémica, yo no me explico por qué, quizá por una mala lectura, fue La Última Tentación de Cristo, porque en La Última Tentación de Cristo queda completamente claro que su alucinación, cuando él se ve casado con hijos y eso, es solamente una alucinación, es una tentación que él tiene en la cruz, no es digamos, una... No es algo que se haya concretado. No es algo que se haya concretado, ¿no? Para nada, ¿no? Y por el contrario, es una película que ahonda mucho en la dimensión humana de Cristo. Y esa dimensión humana de Cristo es algo que la Biblia reitera una y otra vez, ¿no? Por eso es muy interesante también la versión de Cristo que tiene Pasolini, ¿no? Porque una película también como el Evangelio según San Mateo, ahora que estamos conversando, es una versión, si quieres, neorrealista de la... Claro, actores no profesionales, digamos, y además esa forma en que, claro, digamos, las ideas políticas de Pasolini pues se transmiten ahí a través de la figura de Cristo, porque es un Cristo revolucionario, ¿no? Esa es, digamos, la connotación que crea ese Cristo, ¿no? De hecho, que es uno de los más interesantes que he podido ver en todas estas distintas encarnaciones del Mesías. Sí, es una de las más interesantes y es una de las que más recomendaría, de las que más recomendaría ver, junto con la de Scorsese, ¿no? Antes de continuar, recordarles que no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube Ulima Podcast y encontrarnos como Ventana Indiscreta en Spotify y Apple Podcast. Ahora, creo que en general hemos hablado de visiones de Cristo que nos gustan, que nos parecen atractivas, y hay otras visiones que para mí no han sido agradables, y una de esas es La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es un acercamiento a la figura de Cristo curiosa por la cantidad de gore. O sea, creo que he visto más gore que en varias películas de terror en La Pasión de Cristo. Entonces, claro, me pareció pues en ese sentido reiterativa, y además que, claro, hubo todo un aparato de marketing, ¿no?, que apuntaba a decir que así fue. Así le sucedió a Cristo. Además, claro, los actores hablaban en arameo, que decían que era el idioma que habló Cristo, y así. Y lo digo con todo el respeto a Mel Gibson, porque hay otras películas de él que a mí me gustan. Apocalipto, por ejemplo. Es un director muy atractivo. Es una película atractiva, Apocalipto. Sí, mucho más atractiva. Pero esta no es de las que me parecen más atractivas. Pero véanla igual, porque una crucifixión no era algo agradable, ¿no? Definitivamente no lo era, ¿no? Ahora bien, ya, claro, hay un momento en el cual eso ya se vuelve algo más obsceno, digamos, ¿no? Ya hay una obscenidad de la tortura, ¿no? Ahora bien, hay películas que se burlan también de algunas de estas imágenes bíblicas, ¿no? Ahora estoy pensando, hablando de Semana Santa, por ejemplo, en el famoso plano de la última cena de Viridiana, ¿no? Y en Buñuel uno puede encontrar bastantes cosas bíblicas, sí, ¿no? Digamos, pero desde un punto de vista revisionista siempre, ¿no? Y es bien interesante porque el Vaticano justamente premió Viridiana y se vio muy confundido por Buñuel más de una vez,
¿no? Porque en Buñuel está muy presente la crítica, digamos, al dogma, pero además hay una preocupación moral. Es un cine muy moral, ¿no? Digamos, muy moralista incluso, ¿ah? Digamos, lo que sucede es que es un moralismo ateo, que no confía en la trascendencia. Sí, pues ahí el personaje de Silvia Pinal, digamos, es fantástico porque es realmente un personaje pues, muy creyente, y cuando ella se entrega a cuidar a estas personas pues, que son humildes, ¿no? Y lo hace con convicción, se estampa contra la pared. Y eso aparece de forma irónica en la famosa secuencia que imitan la pintura de La Última Cena. Entonces, claro, la mirada de Buñuel es una mirada sumamente compleja, porque es eso, ¿no? Es, ok, yo sigo lo que dice mi fe, ¿no? Pero está bien, ¿no? Corresponde. Y claro, y el hecho que estas personas sean pobres, humildes, eso no las hace inocentes. No, o hay cosas absolutamente impías también, tipo, por ejemplo, el final de la Edad de Oro, en la cual se anuncia que va a salir el duque de Blangis de las 120 jornadas de Sodoma y sale Cristo, ¿no? Buñuel ha influenciado pues, en ciertas imágenes posteriores que tienen que ver con la religión y con Cristo. Por supuesto, el caso de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Vemos una película como La Montaña Sagrada, que por cierto es mi película favorita de Jodorowsky, y uno de los personajes principales, claro, no te dicen que es Cristo, pero es igualito a Cristo. O sea, hace la misma jugada de Buñuel al final de la Edad de Oro, ¿no? Y pasa por todo este viaje por planetas, que no es contado exactamente como una película de ciencia ficción, sino es un viaje por planetas, pero en un sentido espiritual y de búsqueda de iluminación, y por supuesto con imágenes provocadoras, vamos a decir, al estilo de Buñuel. Sí, claro. En Jodorowsky también siempre hay una crítica al cristianismo bien fuerte, ¿no? Pero desde cierta espiritualidad un poco tramposa, yo diría. Te lo digo un poco desde mi propio. Yo soy fanático de Jodorowsky también, ¿ah? Pero es un poco New Age, un poco sensacionalista, digamos, en su espiritualidad, ¿no? Y sin ir más lejos, a mí me has hecho recordar a nuestro, hablando de cine bizarro, como el de Jodorowsky, a nuestro Leonidas Russeda, ¿no? Claro, Cristo aparece en la película que sería como nuestro Plan 9 del espacio exterior, o nuestro The Room, que es Mi crimen al desnudo, que es, además, Mi crimen al desnudo es una película hecha con 4 centavos sobre un asesino en serie que sí existió en el Perú y su relación con el psiquiatra Mario Poi, y en medio de estas imágenes delirantes de esta película que mezcla el terror con el musical, porque hay como secuencia de tecnocumbia. Claro, no. Aparece Cristo por Lima, ¿no? Aparece deambulando por ahí. Incluso en De Nuevo a la Vida, en su primera película, ya hay un santón, ¿no? Un santón que es también una mezcla de Poncho Negro también, ¿no? El famoso invasor de tierra, ¿no? Es bien interesante Leonidas, porque en Leonidas hay definitivamente una dimensión espiritual, y me parece que él era creyente, ¿ah? Incluso casi hasta podría asegurarlo. Claro, 300 millas en busca de mamá, ¿no? Y hay esta idea pues también de la fe, ¿no? Claro. De la intervención divina y todo eso. Claro, el Deus ex machina. Así es. Famoso, ¿no? Así es. Sí, me ha gustado mucho este episodio, porque lo cual me parece fantástico y creo que le da mucho color a este episodio. Así que espero que les guste. Y nada, gracias Carlos por haber venido. No sé si quieres decirle algo a nuestros seguidores. No, nada, bueno, espero que les haya gustado. Comenzamos con Cecilio de Emilia, acabamos con Leonidas Russeda. No estaba planificado que fuera así. Sí. Pero me he divertido bastante y espero que ustedes también se hayan divertido con nosotros. Así es. Bueno, entonces esto es todo por hoy, y no se olviden que nos pueden encontrar en YouTube como Ulima Podcast, y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Así que ahí nos vemos.